Bueno, pues buenas noches, hermanos, buenas noches todos. Gracias por asistir a esta nueva cápsula de fe, que hoy tenemos el tema de la historia de la salvación, tercera parte, que va a ser impartida por Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Buenas noches, Esperanza, buenas noches a todos. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todas. Bueno, ahora no se me olvida la oración al Espíritu Santo, no que las otras veces sí me he dado cuenta que sé. Oh, pero otra vez me inhabilitaste la función de compartir la pantalla. Entonces, vamos a rezar nuestra oración al Espíritu Santo sin compartirla. Decimos, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Nos quedamos la semana pasada en que el reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre de Israel, capital Samaria, y el reino del sur es Judea, capital Jerusalén. Esos dos reinos nunca se volvieron a reunir. El reino de Israel tuvo muchos ataques de Asiria. Bueno, Asiria atacó a todo Israel, pero sobre todo al reino del norte y terminó por conquistarla en el 721. Asiria tomó a Samaria y quedó conquistado ese reino y toda la gente fue desterrada, fue llevada a muchos otros lugares a donde tenía sus conquistas los asirios, y de todos esos lugares le trajeron gente al reino del norte, a Israel. Judá mientras se sostuvo todavía durante mucho tiempo. El, y en ese tuvo la ventaja de ser un reino más pobre en lo que son las cosas, vivía en las montañas, pero tenía la gran ventaja de tener Jerusalén en Jerusalén el templo de Dios, en donde le rendían culto. Tenían allí en el templo el Arca de la Alianza y por lo tanto ellos eran privilegiados y no eran tan atractivos para los enemigos, porque eran un pueblo más pobre, entonces no tenían tanto atractivo, no los atacaban tanto. Ahora, tuvo un rey, también eso es algo que les quería yo decir, que creo que lo dije, que Israel tuvo tres reyes y no, Israel no tuvo tres reyes. Bueno, sus primeros reyes sí fueron tres: Saúl, David y Salomón. Pero, y tanto Israel en el reino del norte como Judá en el reino del sur, cada uno tuvo 19 reyes. Los del reino del norte fueron reyes que no eran de la dinastía davídica, sino que fueron de 9 dinastías diferentes, ahí fueron sucediéndose los reyes. Y en el sur, en Judá, sí fueron 19 reyes de la dinastía davídica, todos pues llamados Mesías porque fueron siendo reyes descendientes de David. Ahora, uno de esos reyes fue Ezequías. Ezequías fue hijo del rey Ahaz y bueno, pero Ezequías fue muy buen rey, por eso es que lo nombro. Ezequías fue muy buen rey, consolidó el país, lo tranquilizó, hizo una reforma religiosa, hizo una reforma política. Él trajo del reino del norte los escritos que los sacerdotes y los intelectuales, los escribas, habían hecho en el reino del norte. Él se los trajo al sur, invitó a los que habían sobrevivido de la invasión de Asiria
a vivir a Judá y en fin, con esos escritos se enriqueció y pudo hacer su reforma. Ezequías, les digo, fue muy buen rey, fue muy inteligente. Él hizo un túnel que hasta la fecha lo podemos visitar, que para llevar agua desde la fuente de Gijón, que está fuera de las murallas de Jerusalén, hasta la piscina de Siloé, que está dentro de las murallas de Jerusalén. Esa fue una gran estrategia y fue maravilloso porque entonces todos los enemigos pues no les podían hacer, no los podían sitiar y dejarlos sin agua porque tenían por abajo ese túnel que los abastecía del agua. Bueno, Ezequías hizo muchas cosas buenas y claro que tuvo los ataques de Sennacherib, el asirio, y tuvo el problema de que Sennacherib tomó varios poblados, muchos, 30 creo ciudades del reino de Judá, pero con Jerusalén no pudo. Entonces, cuando menos permanecía la capital de Jerusalén. Después de Ezequías vinieron dos reyes muy malos, Manasés y Amón. Bueno, ¿para qué les digo? Pero porque entonces me alargo y ya nunca acabo. Pero en fin, de hijo de Amón fue Josías, un rey también muy bueno. Es decir, tuvo Judá esos dos reyes muy malos durante muchos años. Creo que fueron 50 años que tuvieron esos reyes malos. Y después vino Josías, muy buen rey. Él recuperó los escritos que Ezequías había traído del reino del norte. Josías los encontró, esos escritos, abandonados en el templo, porque mientras estuvieron gobernando Manasés y Amón, dejaron abandonado el templo y todo lo que había en el templo, dejaron que entraran ídolos al templo y bueno, pero Josías todo eso lo organizó, se encontró los escritos y resultó que era el Deuteronomio. Y entonces, apoyándose en el Deuteronomio, hizo su nueva reforma religiosa y también hizo que se realizara bien el culto de Yahvé en el templo. Entonces, estabilizó el yavismo, instauró el yavismo, la adoración a Yahvé, a Dios en el templo. Ese fue Josías. Claro que Dios siempre les estuvo mandando profetas que los ayudaran. Bueno, total que Asiria es el peligro, ¿verdad? Pero cae Asiria en el 612, cae Nínive, porque Babilonia, o sea, Nabucodonosor, toma Nínive, entonces cae el reino de Asiria, y entonces respiran los judíos, porque dice, bueno, los de Judá, porque pues ya se va por fin este imperio asirio, pero no, ahora llega el de Nabucodonosor, el de Babilonia, y Nabucodonosor llega a Jerusalén y toma Jerusalén en el 586. Nabucodonosor, pues primero se lleva a muchos israelitas a Babilonia, entre ellos al profeta Ezequiel. Se lleva, digamos que a la gente mejorcita de Judá, pero a los 12 años vuelve y con el rey Sedecías, que el rey Sedecías trata de imponerse, de rebelarse contra los babilonios, pero no, pues termina Nabucodonosor por aplastarlo y matarlo, y termina también con la ciudad, la incendia el templo y se lleva todas las riquezas del templo, se las lleva a Babilonia. Entonces se queda allí en Jerusalén el profeta Jeremías. El profeta, porque no se lleva a toda la gente, ¿verdad? Nada más se lleva a la gente que le interesaba, pero se queda en Jerusalén los pobres de Jerusalén. Y se queda Jeremías, el profeta Jeremías. Pero es la gran cosa porque el profeta Jeremías anima a las personas
las ayuda a soportar la terrible situación y él escribe su librito de la consolación para ayudar a las personas a sentirse consoladas por Dios. Bueno, no, perdones, escribe el librito del consuelo, bueno, de la consolación había dicho, pero el librito del consuelo. Y todos los que sobreviven en Judá, que se quedan ahí, son los pobres de Yahvé. Ahora, en Babilonia, esto es en Jerusalén, se reunieron en torno de un personaje, Godolías, pero llega el momento en que todos huyen a Egipto, ya no se quedan ahí en Jerusalén, huyen a Egipto, se llevan a Jeremías y parece ser que Jeremías muere allá en Egipto, ya ahí acaba la vida de Jeremías. Ahora, en esta etapa, estamos ya en la etapa octava de la historia de salvación. En esta etapa están ya los desterrados en Babilonia. ¿Qué pasa ahí en Babilonia? En Babilonia, por supuesto que están tristísimos todos. Ya 10 años antes había llegado allá Ezequiel y ve llegar al pueblo tristísimo, cabizbajo, terrible, llegar las procesiones, llegando hasta Babilonia para, pues para instalarse allí, que es a donde los llevaban, les dieron un lugar en donde podían estar y ahí los dejaron. Fue diferente la suerte, como pueden ver, de los del Reino del Norte que fueron deportados por Asiria, porque los desperdigaron, los llevaron a diferentes lugares, y aquí los del Reino del Sur los llevaron a un solo lugar, a Babilonia. Allí lloraban sus penas, por supuesto, pero Dios les mandó que el profeta Ezequiel los consolara y los ayudara. No solamente los consolara, sino los ayudara a estar cerca de Dios. Ya no tenían el templo, ni lo iban a tener, porque ya Nabucodonosor lo había destruido. Y entonces comenzó a ver las sinagogas. Es cuando empiezan las sinagogas, que son los lugares de reunión de estas personas que también comienzan a llamarse judíos, porque vienen de Judá. Entonces son llamados judíos, se reúnen en las sinagogas, ya no pueden realizar el culto que hacían en el templo y entonces su fe, su religión, la centran en himnos, en salmos, en cantos, y escriben mucho y reflexionan mucho sobre su situación histórica. Se ponen a pensar, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué es que Dios permitió que viniéramos a dar aquí? ¿Por qué estamos desterrados? Y claro que entre tanta reflexión se fueron dando cuenta que es que estaban castigados, se habían portado mal, se habían alejado de Dios y por eso Dios había permitido que sucediera todo eso. Esas situaciones los ayudaron a escribir muchos escritos muy buenos que sirvieron para para la religiosidad del pueblo. Ahora, les digo que ya no tienen rey, por supuesto. Ahí acabó el rey, el último rey fue Sedecías, cuando les dije que Sedecías es el último rey en Judá que se quiere enfrentar contra Nabucodonosor y no puede. Ese es el último rey de la dinastía davídica que existe. Ya no hay reyes, ni habrá. Entonces, comienza, les digo, ahora es el judaísmo, ese saberse judío, saberse un pueblo escogido por Dios, con su religión específica, con su religión amante de Dios. Y ahí también es cuando se van dando cuenta por medio del profeta Isaías, un profeta maravilloso, el segundo Isaías, que que les enseña que Dios solamente hay uno. A él se le revela eso, que Dios le dice, no hay ningún otro Dios, todos los otros dioses que usted, bueno, que hay ahí entre las personas,
no existen, no hay, yo soy el único Dios. Entonces se hizo el monoteísmo, se hizo triunfante el monoteísmo. Y hubo varios temas que trató el profeta Isaías, este segundo Isaías. Él les habló del fin del destierro, iba a acabar el destierro. Dios era fiel, Dios se iba a mantener fiel siempre, estuvieran donde estuvieran. El monoteísmo absoluto que les digo, el amor de Dios que no cambia, ese amor paternal y maternal de Dios, nos habla de ese segundo Isaías. Y nos habla también del siervo de Yahvé, de ese personaje que bueno, en parte se piensa que es una sola persona, pero en parte también es todo el pueblo, bueno, un pueblo completo que sufre por el bien de todos los demás. Entonces, ese sufrimiento vicario que es para bien de todos los demás, comienza a pensarse en eso durante el destierro. Entonces, están entonces en el destierro allá en Babilonia, pero comienzan a darse cuenta de que Ciro, el rey persa, va tomando mucho poder. Entonces se van animando los judíos que están allí en Babilonia. Y sí, definitivamente llega Ciro a Babilonia y la domina. Ciro, el rey persa que fundó el imperio persa, un gran personaje, un gran personaje, es el que libera al pueblo judío. Él llega a Babilonia, domina a los babilonios, toma a Babilonia y decide darles libertad a todos los que están, ¿cómo se llaman ahí? Desterrados de cualquier otro lugar, a todos los pueblos que están allí, porque se los llevaron los babilonios. Entonces les da libertad, les dice que cada quien regrese a su tierra. Entonces los judíos deciden regresar a Jerusalén. No todos y no a la primera. Sí les cuesta su trabajito porque ellos ya estaban muy instalados en Babilonia. Son unos campos muy fértiles porque hay mucha agua y estaban ya bien, ¿verdad? Ya se habían instalado. Y ahora pensar en regresar no era tan fácil, pero su religiosidad, su fe en Dios, su amor a Dios, es lo que los sostenía y lo que los hizo volver a Jerusalén. Eran también impulsados por los profetas, por el mismo Isaías. Yo les tenía un cromo, pero como no me ha sido fácil eso de compartir, pues ya mejor no lo hago. Pero sí se hagan de acordar de un salmo, déjenme ver cuál es el salmo. Ay, pero por que lo pierda. El Salmo 137 que nos habla de que están llorando a las orillas del río que va. Todos los judíos que están allí, pues no presos, que cautivos, que se los llevó Nabucodonosor. Y está el profeta Isaías consolándolos, porque ellos lloran a orillas del río porque quieren regresar. Y les digo, hasta hay una ópera, la ópera Nabucco, en donde cantan estos esclavos de Babilonia, y por eso se llama Nabucco, por Nabucodonosor. Cantan el dolor que tienen de estar allí eh, cautivos, ¿no? Y quieren regresar. Y es Isaías el que los anima y les dice que sí van a regresar del destierro. Entonces, este profeta Isaías es sumamente importante, pero también Ezequiel, porque Ezequiel es quien los ayuda a sobrevivir religiosamente hablando, a permanecer con los escritos que tienen de sus antecesores.
Ahora, Ciro, el rey persa, toma Babilonia en el 539 y da libertad a todos para que regresen a su tierra. Y un año después es cuando comienza la primera caravana a regresar a Jerusalén. Y comienza la etapa número 9 de la historia de la salvación, en que comienza a regresar y lo primero que quieren hacer es reconstruir sus casas. Ven que todo está desbaratado, reconstruyen sus casas, pero sí piensan en reconstruir el templo, sobre todo impulsados por el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que deben reconstruir el templo y deben reconstruir la ciudad. Un personaje, Zorobabel, es el que reconstruye el templo, y ese templo segundo, por eso se llama el templo de Zorobabel. Reconstruyen el templo, pero van teniendo muchos problemas porque son atacados por las diferentes tribus, diferentes personas que viven cerca. Entonces, Nehemías, que era copero del rey persa, pide permiso al rey para ir porque, bueno, Persia, el rey Ciro, deja ir a todos a sus pueblos, pero a sus ciudades, pero claro que todos tienen que pagar impuestos al rey de Persia. Entonces el rey de Persia es el que domina todo. Entonces este rey manda a Nehemías a que reconstruya las murallas de Jerusalén. Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén y ya hay más seguridad. Junto con Nehemías también está un sacerdote, Esdras. Esdras lo que reconstruye es la religiosidad del pueblo y el orden en el pueblo, que haya seguridad, que haya y que haya un buen culto en el templo. Es el sacerdote Esdras. Transcurre el tiempo bien, a gusto. Bueno, esto es importante. Esdras, quien era el sacerdote, promulga a la ley, la Torá, a los 5 libros de la ley, los promulga como la ley del Estado en el 398. Esdras va juntando los escritos que hay en el transcurso de la historia y forma y consolida ese libro que es la ley, que nosotros lo llamamos Pentateuco, los 5 libros de la ley. En el año 400, para que les digo, el 398. Para el año 333, invade ahora el imperio griego con Alejandro Magno. Llega Alejandro Magno, y todo cambia porque ahora todo se heleniza, todo se vuelve griego, idioma griego, cultura griego. Heleniza, se dice que se heleniza porque Grecia antigua se llamaba Hélade, por eso es el imperio helénico, todo se heleniza. Y comienza, pero Alejandro Magno vive nada más con sus conquistas 10 años, muere. Claro que su imperio en esos 10 años crece muchísimo, pero bueno, muere y lo suceden sus generales. Ptolomeo está en Egipto, y Seleuco está en Siria. Primero, el pueblo judío es gobernado por los Ptolomeos y les va bien, les respetan su culto, su religión. Pero cuando comienzan, porque están siempre en pugna los Seleucidas contra los Ptolomeos, a ver quién gana los territorios. Bueno, cuando los Seleucidas ganan, también más o menos en un principio respetan a los judíos, pero llega un momento en que llega como rey en Siria Antíoco IV Epifanes. Mal rey, digo, malo de maldad, malísimo, que quiere consolidar todo su imperio con su religión griega. Entonces, tienen pena de muerte todos los judíos. El que se circuncide será muerto. El que rinda culto a Dios en el templo será muerto.
suprime totalmente a la ley de la Torá y castiga a todos los que observen la religión. Entonces surge un grupo rebelde, los macabeos. Los macabeos luchan contra Antíoco IV Epífanes y ganan. Ganan y lo echan fuera y logran entonces ya tener estabilizar a Judá. Son los macabeos los que comienzan a gobernar entonces. Y uno de los macabeos se autonombra sacerdote. No era sacerdote, y sin embargo se autonombra sumo sacerdote y él es el que comienza a gobernar. Y después de él, los siguientes macabeos se llama, también gobernaron religiosamente y políticamente a Judá, es la dinastía asmonea, son los asmoneos, porque el apellido del abuelo era algo de asmoneo, de Asmón, y por eso ellos son los asmoneos. En ese tiempo es cuando surgen el grupo de los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Nos quedan 10 minutos. Ok, surgen ellos, pero pronto Roma va a venir a apoderarse del reino de Judá, porque dos hermanos asmoneos, Hircano y Aristóbulo, comienzan a tener fricciones y le piden tontamente a Roma ayuda. Entonces Pompeyo viene a ayudar. Y claro, en la ayuda se queda y los domina y se vuelve Judá pues, una parte del imperio romano y entonces es dominado por Roma. Así es como llega la etapa 11, que es la plenitud de los tiempos. Es la plenitud de los tiempos, pues porque es el tiempo fijado por Dios para mandar a su Hijo Jesús, para llegar a mandar a Jesús que se encarnara en el vientre de la Virgen María, fuera nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces es Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es la plenitud de los tiempos. Y este es el centro y culmen de toda la historia de la salvación. Toda la historia que hemos estado viendo es para llegar hasta el momento en que llega y vive y está con nosotros Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nace en el Imperio Romano, porque estaban los romanos dominando, nace hacia el año 7 o 6 antes de nuestra era, por el ajuste de los calendarios, por eso es que nace antes de nuestra era. Hacia el otoño del año 27 comienza su ministerio público, o sea, de 33 años, digamos, él tenía 37 en el año 27. Digo, tenía 33 en el año 27. Muere el 7 de abril del año 30, que para ellos es el viernes 14 de Nisan. Ese 7 de abril del año 30 es víspera de la Pascua. Muere Jesús crucificado y al tercer día resucita. Y a los 50 días, en Pentecostés del año 30, que era un domingo 28 de mayo, bueno, no, sí, el domingo 28 de mayo, envía a Jesús el don del Espíritu Santo. Ese día nace la iglesia, el nuevo pueblo de Dios en Jerusalén. Al venir el Espíritu Santo y llenar de Espíritu Santo a todas las personas que estaban ahí reunidas, pues son bautizadas en Espíritu Santo, por lo tanto inicia la iglesia, inicia la iglesia. Nosotros en el momento en que somos bautizados somos llenos del Espíritu Santo y entramos a formar parte de la iglesia, entramos a la familia de hijos de Dios, todos los bautizados porque estamos llenos del Espíritu Santo. Ya con esto, ya comienza entonces la predicación de todo lo que fue Jesús y comienza la 12ª etapa de la historia de la salvación, que es la iglesia apostólica, la etapa de la iglesia apostólica.
Con el martirio de San Esteban, que fue el primer mártir, que más o menos fue en el año 34, 36, todo el mundo se asustó de lo que pasaba, de la persecución que había y comenzaron a salir de Jerusalén. Salieron de Jerusalén a predicar a todos lados. Comenzó la evangelización, llevar la buena nueva a todos lados. Los viajes apostólicos de San Pablo, por ejemplo, que fue un gran evangelizador, bueno, maravilloso San Pablo, fue entre los años 43 a 67. Él trabajó durísimo, predicó muchísimo. Ahora, terminó Jerusalén por ser destruido en el año 70 por Tito. Tito, el romano, llega y destruye Jerusalén. Y destruye el templo, destruye Jerusalén y ahora sí que nunca más volvió a ser reconstruido el templo de Jerusalén. Cinco Desapareció para... minutos. 5 minutos. Eh, Les iba yo también a mostrar, pero tampoco puedo, pero por si acaso alguien lo conoce, el Arco del Triunfo de Tito en Roma. En ese arco está en relieve la representación de cómo llegan los romanos, claro, con el triunfo de Tito y entran en ese arco, por eso se hace ese arco, con todos los vasos sagrados y todas las riquezas que había en el templo de Jerusalén, entre ellos la menorá, el candelabro de 7 brazos, está allí claramente representado, porque se llevan el candelario de 7 brazos que estaba hecho de oro puro. Por supuesto que son pues un botín enorme el que se lleva a Tito, les digo, en el año 70. Ahora, ya hacia fines del siglo primero, o sea, ya para llegar al año 100, el cristianismo ya está en los principales centros del Imperio Romano. Avanza muchísimo la proyección del cristianismo. Bueno, también ya lo habíamos visto, a partir del año 51 comienzan los escritos del Nuevo Testamento. El primer escrito fue la primera carta a los tesalonicenses, escrita por San Pablo. Y luego ya vinieron otras cartas de San Pablo y también los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que también ya lo vimos, pero bueno, de esa manera acabamos ahora sí la historia de la salvación, carrereadamente, faltando muchos detalles muy hermosos, muy importantes y muy interesantes que sirvan de invitación para aprender un poco más. Nosotros tenemos en el Colegio de Biblia los cursos de Biblia. En el Colegio de Biblia, poco a poco, por supuesto, en el transcurso de los semestres, vamos viendo cada libro de la Biblia, cada uno de los libros de la Biblia. Por lo tanto, se estudia toda la Biblia. La historia de la salvación, pues incluye muchos libros porque se habla de los profetas, se habla de los reyes, se habla de la situación del pueblo desde que comenzó con la historia de la revelación con Abraham hasta Jesús. Y bueno, no solamente Jesús, sino como ven también ya la evangelización después de haber enviado a Jesús al Espíritu Santo y haber nacido la iglesia. Entonces, pues es la historia de la salvación resumida en 3 clases, que les digo, ojalá que pudieran inscribirse en el Colegio de Biblia. Están cordialmente invitados. Fíjense, es un curso de un semestre, de tomar pues, varias horas a la semana, pues siquiera son 2 horas a la semana, cuando menos. Y lo tomamos ahorita en 3 veces media hora, 1 hora y media, pues claro que tuvo que ser muy carrereado, pero yo se los agradezco y le doy gloria a Dios y le agradezco a Dios y es lo que vamos a hacer en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de este curso pequeñito, estas pláticas en cápsulas de fe respecto a la historia de la salvación. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que siempre has estado con nosotros, siempre marchas con nosotros, siempre nos ayudas, nos acompañas y te has quedado con nosotros para siempre. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, te damos gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos, hermanos, por su atención, por su asistencia. Y nos vemos la semana que viene, el miércoles próximo, tendremos una cápsula que va a tratar de los gestos y las posturas litúrgicas. Todo aquello que hacemos en misa, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué significan esos rituales? ¿De dónde provienen? ¿Y cuáles son las posturas y gestos exactos que tenemos que hacer durante la misa? Verán, es una cápsula muy bonita y sobre todo va a ser muy útil para todos nosotros. ¿Sí? Bueno, un abrazo a todos, hermanos. Muchas Felicidades gracias, en Luis esta Miguel. excelente cápsula. Adiós. Nos Gracias, vemos. Esperancita. Adiós, Susi. Muy Gracias bonito. a ti. Qué bueno que Muy te bonito pasa. curso. Pues Muy todo para bonita la gloria plática. de Dios, verdaderamente. Todo lo que hace Dios es maravilloso. Sí, Claro. es padrísimo. Claro que sí. Muchas gracias, qué linda. Gracias. Nos vemos Gracias. entonces. Adiós, adiós a Buenas todos. noches. Gracias.